Buenas tardes a la audiencia de Cubaneo. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Kiel Cabrera, una joven de 26 años, fundadora de Jóvenes de la Resistencia, que va a responder preguntas de Cubanet y también preguntas de la audiencia que se vaya sumando a esta entrevista. Y bueno, una primera pregunta obligada para Kiel es, estuviste muy activa en los últimos días en Nueva York, la presencia del gobernante Díaz-Canel, y queremos que nos cuentes algo de eso, que nos resuma cómo fue la llegada, cómo fueron las protestas. Sí, entonces había muchos eventos que tuvimos, varias organizaciones, no solamente Jóvenes de la Resistencia, pero vamos a decir Cuban Freedom March, Cuba Decide, Late Night Show, varias personas representando diferentes aspectos de la sociedad civil que estaban ahí presentes y representaron nuestra comunidad. Entonces tenemos, el primer evento era lunes de esa semana, el 18, que tuvimos una manifestación, Late Night Show, en frente de la ONU. Y después martes, que fue el día que habló Díaz-Canel y dio su discurso. Teníamos una manifestación en frente de la misión cubana que todo el mundo se reunió, también PDP, esa mañana PDP con Juntas y Revueltas tuvieron su manifestación ahí enfrente. Le quiero dar gracias a todas las redes que estaban presentes, cubriendo, también Cubanet, como no, que cubrió muchos de esos eventos y ayudaron a dar visibilidad a lo que estábamos haciendo, que era lo más importante. Y después, el jueves de esa semana, tenían la marcha Cuban Freedom March con Cuba Decide y también tenían un panel privado en Columbia University. Entonces, era muy activo y eso era importante porque era obvio que Díaz-Canel estaba tratando de preparar ese evento para empujar su propaganda de subir el bloqueo y normalizar relaciones con los Estados Unidos. Como él enseñó al final de esa semana, tuvo una reunión grande con emprendedores cubanos americanos como Hugo Cancio y muchos más. También vimos a organizaciones que simpatizan con el régimen que también estaban ahí, como Puentes de Amor y People's Forum, Code Pink, que son organizaciones americanos que regularmente viajan a Cuba y hacen, es decir, negocios con el régimen castrista. Entonces estábamos ahí, estábamos firmes denunciando. Había solamente un día que fue el viernes que no había tanta gente presente en frente de la misión cubana porque estábamos protestando toda la semana y ese día fue el día que decidió Díaz-Canel a salir en frente de la misión y hacer su show con Manolo de Santo, que es el dominicano líder de People's Forum. Y ese es el video que ahora, hemos visto, que yo estoy feliz que, en fin, ahora la gente ve la realidad de estos comunistas americanos y cómo ellos respaldan a Díaz-Canel. Hubo cierta presión por parte de las autoridades ahí en Nueva York por la seguridad que le dio Sí. la policía. Sí, cómo no. Definitivamente tenían las cosas controladas, vamos a decirlo así. Y está bien, por una parte entiendo, porque la policía aquí quiere evadir situaciones, es decir, peligrosas, y había más de 100 líderes de alrededor del mundo, había mucha gente protestando por todas las calles, pero sentí que es algo muy interesante saber que aprobaron, es decir, seguridad secreta para Díaz-Canel, que estaba ahí, y no lo aprobaron para alguien como RFK, que es del Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos. Es un americano y lo reyectaron para él y no para un dictador
comunista como Díaz-Canel. Entonces, estas son las preguntas que tú te tienes que hacer, ¿verdad? ¿Hasta qué punto llega la ley en este país y quién de verdad ellos están protegiendo? Pero voy a decir, por parte de los oficiales locales, fueron muy amables. Al final del día había confusiones, sí, como no habían confusiones. No nos dieron el permiso por parte de jóvenes de la resistencia al inmediato, no nos dieron respuestas al inmediato. En fin, dijeron que era porque había tantas personas aplicando por permisos que no podían hacer eso efectivamente, pero se disculparon varias veces y al final del día nos dejaron protestar pacíficamente, también el martes como el jueves. Y el jueves era menos organizado, vamos a decir, y ellos todavía estaban ahí y nos dejaron hacer nuestra manifestación. Entonces, por la parte de los oficiales locales en Nueva York, le doy gracias. Pero sí, era una situación donde había oficiales por cada esquina de cada cuadra, la ciudad entera de Manhattan. Había mucha gente en la calle, y era algo un poco impresionante, vamos a decir. ¿Y cómo fueron los encuentros, o sea, con las manifestaciones que ellos prepararon también en apoyo a la... En apoyo a Díaz Canel. Sí, bueno, el martes enfrentamos a esas organizaciones que son de la mayoría otra vez People's Forum and Code Pink. Y lo que ves siempre con estas organizaciones es que son jóvenes americanos impresionados por la ideología comunista, no hablan español, de la mayoría no hablan español. Y la gente que tú ves que sí hablan español son gente que son asociados con el régimen directamente. Vamos a decir que son seguridad del Estado o son agentes de una forma o la otra. Y ellos como están ahí enamorando a la juventud, también son mayores, gente mayores americanos que tú puedes ver que son como del movimiento hippie de las 60 y las 70, que otra vez no saben la realidad de lo que está pasando adentro de Cuba. Hablamos en un momento breve con uno de los líderes de esta organización, Calla Walsh, y esta otra señora mayor que es de Code Pink, que no me puedo acordar su nombre ahora, pero ellas nos dieron las respuestas típicas de estos individuos, que la educación en Cuba es mejor, que la salud en Cuba es mejor. Fíjate que ella estaba diciendo esto a un cubano nacido adentro de la isla, que estaba desesperado, el pobre, tratando de explicarle a ella cómo los cubanos adentro de Cuba rechazan al dictador. Y la realidad, y ella no lo quería oír. Ella dijo, no, es que yo me casé adentro de Cuba, yo tuve mi hija en Cuba, yo voy cada 4 meses para Cuba y me encanta Cuba. Y alguien le dijo, pero señora, eso es porque tú tienes acceso a los hospitales militares. ¿Qué? No hay hospitales militares en Cuba. ¿Qué tú estás diciendo? Las, entonces, es que la perspectiva de estas personas son completamente distintas de lo que los cubanos que han nacido dentro de la isla están viviendo y su realidad. Entonces, tratamos de discutir, pero ya la gente se emocionaron y eventualmente las señoras se fueron caminando porque sabían que no podían seguir discutiendo con los cubanos de la isla que estaban enseñando su verdad. Pero todo pacífico, no teníamos problemas con los oficiales, le doy gracias a Dios. Teníamos muchos momentos de silencio honorando nuestros mártires y la gente que de verdad han sacrificado por esta lucha. Y siento que eso ayudó en mandar nuestro mensaje. No solamente era bulla, 24, aunque teníamos que hacer ruido porque queríamos que la gente adentro de la misión estaban conscientes de nuestra presencia, pero era algo, en fin, había una organización, nos unimos, todas personas de la comunidad salieron, alguien trajo pizza en algún momento, otra persona trajo un tambor, y era una cosa de comunidad, de los cubanos de verdad, de a pie de la isla, y fue algo muy lindo.
Tengo entendido que no solamente hubo cubanos en la protesta contra Canel. Sí, no, y otra cosa, también encontramos solidaridad con otros países, otras personas que han sufrido debajo de regímenes. Por ejemplo, había una artista iraní que ella se sumó a nuestra causa y nos apoyó en varias protestas. También había nicaragüenses. También en un día nos unimos los cubanos con los venezolanos en Times Square, que fue algo sumamente impresionante. Los venezolanos organizaron una manifestación espectacular en medio de Times Square, donde tenían, es decir, un juego virtual para ver cómo son las celdas de castigo adentro de las prisiones y cómo es ser un preso político adentro de Venezuela. En final, nosotros terminamos cantando el himno nacional venezolano y de Cuba. Había varios presos políticos cubanos y venezolanos que se conectaron, y yo creo que esto es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día, que todos estos países que están sufriendo debajo de estas dictaduras se tienen que unir y se van a unir eventualmente a ir en contra de estas tiranías. ¿Cómo no? Bueno, aquí hay una usuaria que comenta, me imagino que sea en el tema de esta señora que habló bien de que le digo que bueno que ya ella se ganó el ticket para ir a Varadero cuando vaya a Cuba, porque en realidad sí le muestran algo que no es lo real, no es la Cuba real, y eso sucede constantemente con todos los extranjeros que aunque vivan en Cuba no van a entender nunca la realidad de los cubanos. Y que una vez un extranjero se molestó porque dijo, ¿cómo que nunca nosotros sí? Nosotros vamos a entenderlo. No lo entienden. Ya de hecho tienen un carnet que dice extranjero, y ya un policía te respeta por eso. Que hay momentos en que no, pero bueno, ya por eso ya te respetan, tienes más derecho que el que vive. Pero bueno, bueno sí. No, que absolutamente es un sistema dividida, es un sistema de discriminación total que estos extranjeros no entienden, más si son obviamente extranjeros que no lucen como si son del pueblo. Y eso es lo que yo le estaba explicando a ella. Mira, yo le estaba mirando a la joven que ella es mi misma edad. Ella es americana como yo soy americana. Yo hablo inglés como ella habla inglés. Y yo le estaba diciendo a ella, mira, tú eres una princesa de ellos, tú no entiendes la realidad cubana como los entienden los cubanos que están aquí enfrente de mí, hablándote a ti con un acento en inglés, tratando a ver si tú abres tu corazón y sientes lo que ellos están diciendo, pero tú estás cerrada completamente con tu cara a cinismo, porque tú crees que de verdad, como tú vas cada 4 meses, que tú sabes mejor de los cubanos que lo están viviendo. Y es algo que duele, pero es obvio que ya ellos están vendidos. Y después de que nosotros tratamos de hablar con ellos, ellos están firmes en su posición. Medea Benjamin, eso es el nombre de la señora mayor, Medea Benjamin, que también Susan Benjamin, va por los dos nombres. Aquí dice Salvador Almisa que es triste, que la hiciste llorar por amor por Cuba, y que, bueno, es un gusto que sea una prioridad para ti, y sobre eso quería preguntarte. Sí, Kiel, sí. tienes 26 años, naciste aquí, eres ciudadana norteamericana, ¿has ido a Cuba? No, nunca. No has ido a Cuba. Sin embargo, te has identificado tanto, tanto, tanto con la realidad de Cuba que asombra. Sí. ¿Por qué? Ok. Bueno, ¿por qué? Porque yo viví, es decir, una realidad que era alrededor de presos políticos y gente sufrida por parte de este régimen mi vida entera, aunque yo no ha podido tocar el suelo de mi patria, de lo de mis padres, vamos a decir, porque mi patria, en fin, son los Estados Unidos. Yo soy muy orgullosa de ser americana, pero yo vengo de una cultura muy particular. Siempre crecí aquí en Miami, Florida, en Florida, es decir, en el corazón del exilio cubano, en esta casa, que es la casa de los presos. Luis Infante como mi abuelo, que él siempre estaba ahí. Mucha de esta gente me vieron a mi mamá cuando ella estaba embarazada conmigo, es decir,
siempre somos personas humildes que queríamos apoyar a mi mamá, aunque ella también nació aquí el mismo año que llegó mi abuela de Cuba, vamos a decir, Venezuela, porque primero mi abuela se exilió a Venezuela, pero la historia es larga, no nos vamos a complicar, pero es decir, muchos años de apoyar a este exilio sufrido. Y entonces ya llegué a una edad que me gustó, yo estudié relaciones internacionales igual que la música. Son cosas que siempre me han gustado, ¿verdad? Tratar de ayudar a la gente. Yo vi eso con mi mamá y ayudando a los presos políticos, mi abuela ayudando a los sindicalistas independientes adentro de Cuba. Entonces yo quería siempre hacer eso. Yo nunca pensé honestamente que yo lo iba a poder hacer con Cuba cuando me hice más mayor, porque varias razones, pero para sumar, después de lo que vi con Obama y la normalización y el acercamiento, yo pensé que ya las cosas de Cuba, vamos a decir, se estaba resolviendo. Yo estaba en mi mundo de los jóvenes, las cosas artísticas. Yo había viajado a diferentes países, pero nunca a Cuba porque mi familia siempre me dijo que eso no era una opción para nosotros, porque mi abuela siempre ha sido una persona perseguida y toda mi familia ya de la mayoría había murido, ya se murieron en Cuba o ¿Cuál es el nombre de tu abuela? Georgina Chirino, pero en fin, después del 11 de julio y después, bueno, antes del 11 de julio, durante COVID, vamos a decir en 2020, yo vi cosas que estaban pasando adentro de Cuba que me alarmaron, y no solamente adentro de Cuba, pero también aquí en los Estados Unidos. Y sentí que las cosas estaban conectadas y sentí que yo tenía un rol en cómo yo hablé inglés, como yo nací aquí en libertad y tenía ciertos privilegios que la gente adentro de Cuba no tienen. Y yo tenía ciertos entendimientos y la gente alrededor de mí que me vieron crecer, que yo sentí un nivel de responsabilidad. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que sentir ese mismo nivel de responsabilidad, especialmente si nacieron aquí. Y aunque hay ciertas cosas que yo voy a hablar luego de por qué los jóvenes se deben de animar y educarse sobre lo que está pasando dentro de Cuba y también aquí en los Estados Unidos con el comunismo y el totalitarismo. Pero por mi parte yo sentí una responsabilidad muy grande lo que estaba pasando con Movimiento San Isidro, como yo vi que afectó mucha gente adentro de mi familia, entonces me puse a ponerme más en la comunidad para tratar de crear algo, para tratar de hacer algo. Y después lo que pasó con el estadio. Creaste jóvenes de la resistencia. Sí, creé Jóvenes de la Resistencia un poco, vamos a decir, unos meses después de que me lancé en el estadio. Eso pasó julio de 2000. Sobre eso quería Sí, pero preguntarte. vamos a ir ahí Para luego. eso es una acción que yo te voy a ser sincero, yo no hubiera podido hacer con toda la valentía que hubiera podido tener. Quizás a lo mejor los nervios no me hubieran dado como para hacerlo de esa manera, o a lo mejor si hubiera tenido necesidad de que alguien me diga, oye, empújame, cuando yo te diga ya, y tú lo hiciste. Sí. Yo te vi fuera del estadio, pero te vi con una paciencia y una ecuanimidad que pensé que estabas, o sea, que eras una aficionada más al béisbol. Y quería preguntarte, ¿cómo fue, aunque lo hayas hablado en otras ocasiones, cómo fue ese proceso de entrar? La entrada fue difícil porque Sí. y ese proceso de saltar, o mejor dicho, proceso no, la valentía. Ujú. Primero, yo quiero decir que yo me inspiré de la valentía de los cubanos. Yo no quiero que la gente piense que esto es una valentía única de mi persona, que no viene de nuestra historia, ni de nuestra raza, ni de nuestra sangre, ni de cualquier ser humano, porque los cubanos tienen una valentía. La misma valentía que tuvo mi padre en lanzarse al mar, como muchos balseros, como muchas personas que están ahora cruzando el Darién, tenemos clase de valentía para ciertas cosas y espero que eventualmente eso aplique a todo.
Pero eso fue lo que me inspiró, porque una persona lanzarse en el terreno de juego es algo que ha pasado en Cuba. Para que la gente protesta en contra de tiranías. Pasó en el tiempo de Batista, que fue una historia que me dijo mi abuela, y también ha pasado en el 1999 con Tintolero. Entonces sentí que era una oportunidad, sentí que no era algo que yo he visto en mucho tiempo y era necesario por todo lo que está pasando, lo que estaba pasando con Movimiento San Isidro y lo que estaba pasando con COVID y la negligencia y todo, para que ellos vienen aquí a los Estados Unidos de nuevo, dos equipos de dos países comunistas totalitarias que cogen órdenes de Raúl Castro y Fidel Castro, en fin, a venir a tratar de hacer negocios y hacer el show y ganar, porque si ellos hubieran ganado ese preolímpico, ¿qué más puerta eso hubiera abrido para el régimen? Que ellos son los que son dueños de ese juego y ese equipo, y nosotros lo sabemos. Entonces, había muchas razones que yo sentí que tenía que hacer algo. Yo sabía que otra vez yo soy una ciudadana americana y yo estaba ahí no para hacer nada violento, solamente para hacer mi denuncia. Entonces, hice mi denuncia, tomé la valentía otra vez. Si alguien se tira mal sin saber dónde ellos van, yo no debo tener miedo en tirarme alguna reja, ¿entiendes? Entonces era lo que era, entré, hice mi denuncia y me fui pacíficamente porque yo no quiero problemas, yo nada más que quiero que el mensaje llegue a donde tiene que llegar, que eran las cámaras para que la gente adentro de Cuba ven el mensaje, que estamos todos conectados y que queremos libertad para Michael Osorbo. Entonces eso fue porque tomé esa decisión. Y qué bueno ver que después en el próximo juego 3 personas se lanzaron, que fueron 3 hombres cubanos nacidos en Cuba. Y fue algo muy lindo ver. Y que igual la próxima vez estábamos más unidos. Igual la gente uniéndose y haciendo su denuncia. Y eso es, el mensaje que yo quería mandar con esto, es que individualmente o unidos podemos hacer nuestra parte, nuestro granito de arena. Háblanos un poquito de jóvenes de la resistencia. Sí, entonces, Jóvenes de la Resistencia, lo que hacemos ahora es, por la mayoría, hacemos contenido en inglés, vamos a decir, cogemos las denuncias adentro de la isla y el contenido que es hecho por los cubanos verdaderos independientes y lo traducimos y lo publicamos en nuestras redes. También estamos ahora creando contenido original en inglés para dar más visibilidad a la causa de la libertad en contra del régimen adentro de Cuba. Y también que hacemos lo que es preservar la historia. Entonces nos conectamos y colaboramos con las organizaciones del exilio histórico y es decir, personas que son intelectuales independientes para ayudarnos en educar a la próxima generación y el público en general sobre el tema de Cuba. También nos conectamos con jóvenes recién llegados, artistas o gente independiente y hacemos paneles o exhibiciones. Todo otra vez para dar voz y luz a la Cuba real adentro de la isla y ponerlo en una plataforma más amplia que lo hacemos con traducir todo al inglés. Porque hay ahora un vacío, en mi opinión, de contenido en inglés y eso es porque los comunistas todavía están cogiendo respaldo, tanto respaldo en el mundo, es decir, americano y en Europa, porque tienen dominado completamente su propaganda en inglés y eso porque estamos viendo más y más y más jóvenes, por mi parte que yo soy americana, jóvenes de mi edad o más joven, hasta más joven, 20, 21, que dicen abiertamente, no, yo soy comunista, me encanta el comunismo.
Oh, mira, alguien me dio este libro de Marx. I'm like, ¿de dónde te sacaron esto? TikTok. Ay, Dios mío, ¿dónde estamos? Y es todo algo que ellos han estado organizando porque nosotros sabemos que ellos invierten la mayoría de sus recursos en esta propaganda, en el indoctrinamiento que estamos viéndolo ahora también en las universidades. Entonces, es muy importante hacer contenido en inglés y conectar con la juventud en inglés. A mí me parece una dirección aceptadísima, la audiencia en inglés, el contenido en inglés. Ahorita estabas diciendo de que los jóvenes no sabían hablar español. Y entonces hay que llegarle a esos jóvenes en inglés y la narrativa cubana es en español. O sea, los testimonios de los cubanos son en español. Ningún cubano sale de Cuba hablando inglés y llega aquí y da su testimonio en inglés. Entonces, me parece que parte de lo que hace tu proyecto es muy necesario. Ayer en el Museo de la Diáspora hablábamos algo de eso con el escritor y el director de la obra Las Paredes Oyen. Y hablábamos de eso, o sea, de la necesidad de un contenido en inglés que necesita ser cada vez más voluminoso, o sea, necesita llegar a más, porque la causa cubana solamente no está en Miami, y ya lo estamos mirando. En Nueva York tiene sus conquistas y muchos lugares, como tú dices, Europa. Entonces, bueno, tú como joven, ¿qué mensaje? Cubanet tiene su audiencia en el mundo, pero en Cuba es un sitio bastante visitado, o sea, está dirigido hacia los cubanos dentro de la isla. ¿Y qué mensaje tú darías a los cubanos dentro de la isla y fuera de la isla? Y sobre todo a los jóvenes. Sí. Entonces, primero yo voy a empezar con los cubanos afuera, porque vamos a empezar afuera y después adentro. Para los cubanos que están afuera, vamos a decir los cubanos americanos, los que nacieron aquí primero, los que nacieron aquí, como yo, segunda y tercera generación, vamos a ponernos más conectados con la realidad adentro de la isla. O si nosotros tenemos problemas, vamos a decir, tú tienes un problema con tu familia, separa la tema de Cuba con tu familia, que eso es una cosa que yo he visto. Ay, es que mi abuela vieja... No, 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 no. Empieza a ver hoy en día lo que está pasando adentro de Cuba y deja que esa forma tu opinión del régimen o de la realidad de lo que está pasando los cubanos adentro o del comunismo, el socialismo. Mira a ver los afectos real adentro de la isla. Ahora, los cubanos que son recién exiliados o que están aquí, nacieron adentro de Cuba, pero están aquí. Trata de abrirte un poquito más a nosotros que somos de segunda y tercera generación. Yo no estoy diciendo que todos los cubanos que llegan recién no están dispuestos a ver nuestro punto de vista como jóvenes que nacimos aquí, pero vamos a decir que nosotros también tenemos cosas para ofrecer a esta lucha para la libertad, aunque nosotros no nacimos adentro y que ahora que ustedes están en nuestra misma posición del exilio, ah, podemos unirnos más y ver que, en fin, con el tiempo vamos a terminar en el mismo punto, que es todavía en el exilio teniendo que lidiar con no estar completamente libre adentro de nuestra patria. Y entonces para los cubanos que sí todavía están adentro de la isla, los que sientan que no hay gente, que no quieren conectarse con la gente adentro, tienen que saber que eso no es la verdad. Hay muchos de nosotros aquí en el exterior que queremos apoyarle a ustedes, queremos entenderle a ustedes sinceramente y queremos dar una voz a lo que ustedes están pasando y conectarnos con ustedes. Y que no se sienten que no hay fe ni que hay solución, porque con cada generación nueva empujan el cambio más.
y ustedes no deben de temer ser lo que ustedes son. No deja que el sistema te empuja a hacer lo que el sistema quiere. Sea usted, sea único, un individuo, que cada individuo tiene su capacidad a añadir algo muy lindo en esta vida y que no hay límite, no hay límite en nada. Porque yo sé que muchos jóvenes adentro de la isla ni saben que hay gente, cubanos independientes, ricos afuera de Cuba, que no tiene nada que ver con el régimen, pero sí existen, emprendedores independientes existen. Tú, cubano adentro de Cuba, tú tienes la capacidad de ser todo sin necesidad de ese régimen. No deja que ellos te confundan y sigue en lo tuyo, en tu trayectoria, que tú vas a llegar donde tú quieres llegar. Ahora, aquí hay un cubano que se hace llamar David Oriente, no creo que nadie se llame así, pero bueno, se hace llamar, que comenta, entre otras cosas, está en contra del embargo. Y él, según su consideración, él piensa de que si los jóvenes norteamericanos deben ir a Cuba para que conozcan las consecuencias del embargo. O sea, que lo que pasa en Cuba es consecuencia del embargo. Eso es lo que está queriendo decir. Pero en otro comentario que hace mucho, un poquito más abajo, David Oriente dice que tú no tienes derecho porque no naciste en Cuba. ¿Qué le responde? Ok. A la primera o a la segunda. A la primera que no tengo O derecho. sea, yo te doy una introducción. Él hizo varios comentarios. Es alguien que está a favor en contra del embargo, que considera de que los jóvenes deben ir a Cuba para que se den cuenta, los jóvenes norteamericanos, por ejemplo, como tú, para que se den cuenta las consecuencias del embargo, o sea, la pobreza, la represión, todo eso es consecuencia del embargo para él. Y entonces él plantea de que tú no naciste en Cuba, no tienes derecho o sea, te quita el derecho a defender, a hacer lo que haces, lo que has narrado aquí hasta ahora. Ok, ok, entonces porque yo no nací en Cuba, yo no tengo derecho de abogar por los presos políticos, pero los americanos comunistas que no nacieron adentro de Cuba sí tienen el derecho de respaldar el régimen. Eso no tiene sentido en mi mente, señor. Más allá de eso, nosotros sabemos que adentro de Cuba, cuando tú entras, el régimen tiene derecho a hacer lo que ellos quieren contigo, aunque tú naces en Cuba o no naces en Cuba, como hay mucha gente que tienen ciudadanía americana que se han ido a preso adentro de Cuba por tratar de ayudar al pueblo común. Entonces yo como ciudadana libre de este mundo tengo derecho de hacer lo que me sale porque esos son los derechos que me dio Dios Todopoderoso. Entonces, eso es mi respuesta primero a eso. También, si la constitución de C40 dice que si tú eres hijos de padres cubanos, tú estás considerada como una cubana cuando entras a la patria y yo sé que el régimen quisiera usar eso a su beneficio un día. Entonces, yo siento que tengo todo derecho en lo que yo hago. Y más allá de eso, ¿qué fue el comento del embargo? Bueno, primero el embargo nunca ha incluido comida ni medicina en su límites de trade, vamos a decir, en poder hacer negocios adentro de Cuba. Es solamente si tú quieres hacer negocio con una entidad militar o una entidad directa de ese gobierno ilegítimo de Castro Canel, que no podemos hacer negocios con ellos. Aunque ahora ustedes ya están cogiendo los comunistas lo que ustedes querían, que los cubanos americanos emprendedores como Hugo Cancio van a ir ahora mismo y hacer negocios con ustedes. Y nosotros hemos visto todos los negocios desde 2018 con Obama y yo no sé si yo he visto algún tipo de beneficio ni que la situación de Cuba ha mejorado después de todo esto. Aunque lo que yo sí he visto es que ellos cogen esos recursos y los siguen robando y se siguen desapareciendo y el pueblo sigue muriendo de hambre.
especialmente ahora después del 11 de julio. Entonces, no sé si vamos a ver un cambio en esa continuidad, pero podemos ver. Perdóname que te interrumpa, pero me da risa una de las respuestas que él te da, que dice que evidentemente es parte del sistema, ¿no? Porque quiere más préstamos. Él pregunta, si no hay en bancos, ¿dónde están los bancos que prestan dinero? O sea, que le prestan dinero al gobierno, pero más dinero quiere. Pobrecito, es que ustedes son, mira, men, lo que necesitan los cubanos, como este señor, es algo que se llama integridad, integridad. Ustedes no tienen pena. ¿Hasta qué punto? ¿Entiendes? A seguir pidiendo y pidiendo, pidiendo. Nadie a ti te merece nada. Cuando tú naces, ¿verdad? Tú tienes que trabajar para lo tuyo. No es que alguien sale del cielo y te da las cosas. Tú tienes que trabajar por lo tuyo, ¿entiendes? Tú no puedes seguir pidiendo limosna por toda parte del mundo y robando de tu pueblo. No trabaja así. Disculpa. Bueno, mira, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista. Muy orgulloso de haberte tenido aquí en un live y es, no, es un honor para Cubanet haberte tenido y esperamos que se repita. Yo no quiero despedirte sin antes mostrarle a Cubanet el lugar que tú elegiste contigo. Sí, Eh, escogí este lugar porque otra vez este es un lugar donde yo crecí de mi niñez, un lugar sagrada y pura para nuestra comunidad y para todos los que han muerto como presos políticos o presos políticos que se han encontrado en el exilio. Entonces, aquí tenemos primero es decir, una sección para Pedro Luis Boitel, uno de los primeros jóvenes que murió en una protesta en contra del régimen y aquí está su familia años después en conmemoración, Clarita Boitel. Por aquí arriba, todas las personas en las paredes son personas que ya se han muerto uh, en nuestra lucha. Hay hombres y mujeres, por ejemplo, Olga Digna Fernández, muerte en combate junto a su esposo, Marcial, desde el principio de la revolución. afuera hay unos... Sí, ya, bueno, hasta que ya tengas que irte. sí, Vamos a aprovechar, cómo no, cómo no. También hay monumentos afuera. sí, para más o menos mostrar la ubicación, que es parte, me parece que es una ubicación bastante histórica, ya más. Sí, esto ha estado aquí antes de que yo nací, empezaron en las 90, como 92, 93, y esto es una zona residencial. Él cerró esto, pero bueno, aquí hay un monumento aquí adelante que puedes ver. Esta calle entera está llena de monumentos. Enfrente hay el monumento de Bahía de Cochino, que es muy famoso. Y después aquí atrás es otro monumento específicamente para la Casa de los Presos, que tenemos muchos eventos sobre el presidio político cada año. Nos reunimos aquí y también hay una sección, otra sección para las mujeres que está adentro, pero muchos años, mucha historia. Otra vez, yo me acuerdo como una niña chiquita caminando por estas aulas y también ahora ya estoy viendo nuevos niños chiquitos que están en esta misma posición, pero unidos siempre como una comunidad, que es lo más importante en esta lucha. Estamos yendo en contra de un sistema grande, una sistema poderosa, pero unidos tenemos más fuerza, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias y ahora sí, Ah, puedes despedirte de la audiencia de ¿cómo Cubanet. no? ¿Cómo no? Soy Kiel Cabrera, y gracias a Cubanet por tenerme. Viva Cuba Libre. Muchas gracias. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.